prevención de enfermedades. En este tiempo especial que estamos viviendo, con más razón queremos generar conciencia en la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y así cuidarnos entre todos. La pandemia del COVID-19 propone un nuevo modo de vida. Así es que para mí es muy grato presentar al doctor Gary Urquhart, integrante del plantel médico de la Facultad Politécnica, que nos dejará las mejores indicaciones y sugerencias para manejarnos en nuestro lugar de trabajo, resguardando nuestra seguridad y la de nuestros compañeros. Esta charla está siendo transmitida por las redes de la FP1. Pueden levantar la mano para realizar sus consultas al doctor y a quienes nos están viendo en vivo, les invito a dejar sus comentarios y consultas en la mensajería y las haremos llegar al doctor para responderles por el mismo medio. Adelante, doctor Gary. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Yo soy el doctor Albano Urquhart, funcionario acá de Dirección de Bienestar Institucional. Me pidieron que esta charla, sobre todo la parte práctica, ¿verdad?, de cómo manejarnos en el ambiente laboral para evitar los contagios, ¿verdad? Mucho de lo que está en la charla es cosa que ya se repite todos los días en las redes y también a través de las fuentes oficiales del Ministerio. Y más que nada para recalcar algunas cositas y de repente aclarar algunas dudas, ¿verdad?, sobre temas puntuales o temas más bien prácticos. Antes que nada, el resumen de actividades a la hora de llegar al trabajo, ¿verdad? Está más o menos enfocado en orden de llegada hasta llegar a la función, vamos a decirle, del empleado. Generalmente el Ministerio dice, ¿verdad?, colocar un bote, ¿verdad?, donde se pueda lavar las manos el empleado a la hora de arribar al puesto de trabajo, ¿verdad? Esto debería hacerse con agua y jabón, ¿verdad?, que puede ser jabón común o el jabón que se desee, y una vez hecho la limpieza, eso debería estar acompañado de una desinfección. Generalmente se utiliza alcohol en gel, ¿verdad?, o alcohol en líquido, al 70-80% alcohol rectificado. Muy importante en este punto aclarar, muchas personas tienen consigo siempre el potecito de alcohol en gel, que es bastante práctico, ¿verdad? Generalmente se utiliza con mucha frecuencia, eso es bastante bueno. Algunos puntos sobre las IES hay que poner aquí, ¿verdad? El alcohol es un medio desinfectante, por ende su capacidad de desinfección es muy buena, sin embargo no funciona en superficies sucias, ¿verdad? Entonces generalmente si las manos están limpias, que habitualmente es así en el ambiente de oficina, ¿verdad?, es bastante útil. Sin embargo, tener eso en cuenta, ¿verdad?, que si las manos están sucias, si están llenas de polvo, llenas de partículas, ¿verdad?, eso debería limpiarse, si no el alcohol podría actuar como fijador, ¿verdad? Fija las partículas infectantes de este virus, del coronavirus o de otros virus, a la superficie de la piel, ¿verdad? Entonces debería hacerse una limpieza primero de la misma, de las capas de la piel, y luego aplicar desinfectante. Ya en el puesto de trabajo, ¿verdad?, se insta a mantener una distancia por lo menos de 1 metro, pero habitualmente se solicita 2 metros, ¿verdad? Esto depende mucho del protocolo que uno mire, ¿verdad? Entre 1 y 2 metros se dice, ¿verdad?, entre cada persona dentro de una habitación, ¿verdad? Se debería evitar la aglomeración en las salas también, entre 10 a 20 personas también, dependiendo del protocolo, como máximo, ¿verdad? Es muy importante el uso de tapabocas, todavía en la fase que estamos ahora, ¿verdad? En el ambiente laboral y también al desplazarnos, sobre todo. De repente, si tenemos una oficina particular donde estamos solos, podemos retirarnos, ¿verdad?, o a la hora de comer. Sin embargo, cuando estamos en ambientes sociales es bueno tener siempre el tapabocas. Tiene varias funciones. Entre ellas, habitualmente los tapabocas que utilizamos, ¿verdad?, son tapabocas comunes. Algunos tienen filtros de algunas texturas que son útiles, sin embargo muchos son tapabocas de tela, ¿verdad?, que de repente no filtran mucho las partículas, los aerosoles generados por personas infectadas. Sin embargo, también tiene una doble función, que es la que dice ahí arriba, para evitar tocarse a nivel de la cara, a nivel de los ojos, ¿verdad?, y de los cachetes y también la boca, ¿verdad?
Entonces es como que tenemos algo siempre allí, ¿verdad? En la cara, entonces de repente, como un recordatorio que tenemos algo que no tendríamos que estar tocándonos. Ahora de repente si hay algo que rascarse, debería ser sobre la superficie del tapabocas, o en todo caso si es que se requiera esas maniobras, después posterior higiene nuevamente, ¿verdad? Entonces sobre todo eso es una de las principales funciones de las mascarillas y los tapabocas, ¿verdad? Bueno, como dice allí, ¿verdad? Las personas que se encuentran en la habitación todas deberían cumplir responsablemente con la higiene en las vías respiratorias. Eso quiere decir entrenamiento a la hora de toser y a la hora de estornudar, ¿verdad? Generalmente se dice en la flexura del codo, sin embargo también se puede usar otra superficie de repente dentro de la campera, dentro de la camisa, ¿verdad? La idea es no aerosolizar todos los productos, ¿verdad? Y eso debería ser algo que independientemente de las infecciones deberíamos tener en cuenta, ¿verdad? Sobre todo para la transmisión de otros virus también, ¿verdad? Del aparato respiratorio. Y esta parte es muy importante, ¿verdad? Que cualquier empleado que presente síntomas o que haya formado parte de contacto, ¿verdad?, de un paciente conocido, ¿verdad? Comunicarse al 911, en nuestro caso el 134, ¿verdad? En realidad, pero dependiendo de las líneas que tengan, ¿verdad?, debería hablarse con las autoridades, probablemente terminaría en un caso de aislamiento, ¿verdad? El problema aquí ocurre cuando, aquí es algo muy frecuente, ¿verdad?, que el contacto con la persona conocida, ¿verdad?, portadora o que haya sido un contacto cercano, generalmente ocurre a posteriori, ¿verdad? Nunca va de la mano en el tiempo, ¿verdad? Generalmente uno sabe, la semana pasada estuve con fulano, había sido dio positivo, ¿verdad? Y generalmente ese es el problema sobre todo, ¿verdad? Vamos a decirle, los días de contacto que puede existir hasta que uno se entera, ¿verdad? Habitualmente, si esto es en un ambiente cerrado, todas las personas en el ambiente deberían ser estudiadas, ¿verdad?, y puestas en cuarentena. Dependiendo del protocolo, eso va modificándose, ¿verdad? Antes se pedía que eran 14 días, pacientes asintomáticos, si no tienen síntomas, se puede reincorporar laboralmente. Algunos acortaron el tiempo, ¿verdad?, a 7 días, pero con por lo menos 2 pruebas negativas, separadas por 48 horas. Y actualmente se está hablando de la posibilidad, como está habiendo cada vez menos materiales para extracción de muestras, se está hablando solamente de una, ¿verdad? Entonces eso es algo que cambia mucho y mucha evidencia de cada uno no existe, ¿verdad? Algunas cosas que quedarían agregar, esto es quitado de la página del ministerio, ¿verdad? Algunas cosas que deberían agregar sería, por ejemplo, a nivel práctico, lo de los saludos que ya había dicho el presidente, ¿verdad? Tratar de evitar el contacto, ¿verdad? Sobre todo en las palmas de las manos, que son la superficie que más utilizamos. Por ejemplo, a la hora de tocar botones, por ejemplo, o vamos a decirle interruptores, sobre todo aquellos que son de fácil manejo, por ejemplo en los ascensores, que implica solamente una presión, tratar de no usar superficies de la mano muy utilizadas, por ejemplo el pulgar o el dedo, ¿verdad? Cuando que podemos hacer, por ejemplo, con el meñique o con un nódulo, ¿verdad?, con un nudillo, ¿verdad?, o de repente con una superficie que no vamos a poder llevar la cara con mucha facilidad, ¿verdad? O si es posible que tal vez con un bolígrafo, con la llave, ¿verdad?, superficie que de repente no utilizamos, sobre todo en aquellos dispositivos de fácil empleo, ¿verdad?, de fácil funcionamiento. Los saludos ya había comentado, ¿verdad? Y bueno, a la hora del trabajo, ¿verdad?, tenemos algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los métodos barrera y aquellos métodos de desinfección, ¿verdad?, que ya hablamos, ¿verdad? Prácticamente todos ya conocen esto, ya se vio por todos lados, ¿verdad? Los tapabocas son reglamentarios, ¿verdad? Deberíamos tenerlos todos puestos en el ambiente laboral. Sobre todo a la hora de desplazarnos por la institución, ¿verdad?, y de pasar de servicio a servicio, de oficina en oficina, ¿verdad? En oficinas más particulares de repente eso se puede retirar, ¿verdad?, uno cuando se encuentra solo en su oficina. Las caretas, las gafas se pueden utilizar, ¿verdad?, son métodos barreras eficientes, sobre todo para las personas que tienen contacto con terceros, ¿verdad?, sobre todo personas que, por ejemplo, cajeros, personas que tienen atención al cliente, que ven alto volumen de personas, ¿verdad? Están los que se ponen en la cara y aquellos que se ponen en los dispositivos, en las mesas, en las sillas, ¿verdad? Esto sobre todo tiene la función de parar las partículas aerosolizadas, si es que hay estornudos, si hay tos, ¿verdad? Y también a la hora de la voz. Sin embargo, debería ser acompañado del uso de tapabocas, ¿verdad? Y las gafas tendrían una función similar. Un poco molesto de repente las personas que utilizan lentes, ¿verdad?
los tapabocas tienden a empañar con mucha facilidad y hacen un poco difícil cumplir con todos los criterios a la hora de manipular los tapabocas, ¿verdad? Y los dispositivos de desinfección, ¿verdad? Generalmente contamos con el alcohol, ¿verdad? Que habitualmente hay presentación de alcohol en gel o también en solución alcohólica, ¿verdad? De 70-80% se usa como desinfectante el alcohol rectificado. Se cortó ahí mi lavandina, ¿verdad? Hay hipoclorito de sodio, lavandina. Algo a tener en cuenta son las diluciones de la lavandina. La lavandina no se debería utilizar de manera pura, ¿verdad? Es muy irritante y tiene una, vamos a decirle, poca penetrancia en los poros, ¿verdad? De la superficie, por ende debería diluirse. Generalmente se utiliza el 0,1 al 0,2%. Algo que tener en cuenta en este punto que las lavandinas, o sea, los hipocloritos sódicos de diferentes marcas vienen con diferentes concentraciones, ¿verdad? Yo llegué a encontrar al 2, al 4, al 5 y al 6%, dependiendo de la marca, ¿verdad? Eso habitualmente se recomienda el 5% porque es un número un poco más redondo, ¿verdad? Generalmente se pide que sea dilución entre 0,1 y 0,2%, que sería más o menos entre 25 a 50 cc, sería más o menos 2 cucharas soperas en 1 litro de solución, ¿verdad? De agua. Harían una solución entre 0,1 y 0,25%, que serían útiles para desinfección de superficie, ¿verdad? Esto es algo muy importante porque veo que hay personas que rocian el alcohol por sus zapatos, por sus mesas, qué sé yo. Se puede utilizar, sí, sin embargo el alcohol se evapora con mucha más facilidad, ¿verdad? Y se utiliza sobre todo para desinfección de la piel, ¿verdad? Entonces debería usar el alcohol más bien en la piel de uno, ¿verdad? Y otras sustancias desinfectantes, ¿verdad? A nivel de la superficie. Por ejemplo, el hipoclorito es bastante barato, es bastante útil. Tenemos que tener en cuenta las diluciones que comenté, ¿verdad? Para mayor eficacia y para ahorrar precios. Debería las diluciones mantenerse habitualmente en un frasco no transparente. Debería ser un frasco, vamos a decirle, que no deje pasar la luz. Y habitualmente las soluciones deberían cambiarse en una frecuencia entre 24 a 48 horas. Con estas diluciones generalmente no produce muchas lesiones en la piel. También se podría utilizar en la piel en caso de que no exista el alcohol, ¿verdad? También en las ropas generalmente no pierden su color con este nivel de concentración, ¿verdad? Y para las personas que de repente tienen un poquito más grado de exposición o de repente tienen la posibilidad de conseguir, el amonio cuaternario es un elemento muy útil, ¿verdad? Se ve allí en la foto una de las marcas comerciales que figura en el listado de ventas en la farmacia del país, ¿verdad? Son toallitas húmedas con un desinfectante detergente, ¿verdad? Amonio cuaternario. Se utiliza también para superficies. Es bastante útil. En la práctica se utiliza para desinfección de equipos biomédicos. Sin embargo, se puede utilizar también para desinfección de celulares y otros productos, como la toallita es húmeda, pero no es tan agua, vamos a decirle, como no requiere tanta cantidad de rocío, por ejemplo. Entonces, para no estar rociándole al celular, por ejemplo, con hipoclorito, entonces de repente se pudiera utilizar esto. También se puede utilizar hipoclorito para los celulares. De hecho, también alguna vez llegué a encontrar algunas toallitas que son, creo que eran, si mal no recuerdo, una marca conocida, ¿verdad? De hipoclorito, que venden como toallitas húmedas de hipoclorito, ¿verdad? Una solución de hipoclorito. Justamente empezó la pandemia y dejé de ver la marca, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta entonces los métodos barreras y también los métodos de desinfección a nivel del grupo laboral cercano, ¿verdad? Esto obviamente, una vez que lo ideal sería uno cuando se desplaza de un servicio a otro volver a cumplir con todos los, vamos a decirle, los trámites de ingreso, ¿verdad? Volver a limpiarse las manos, alcoholizarse las manos. La temperatura probablemente se tome una sola vez, ¿verdad? Es algo que como método de filtro, ¿verdad? No recuerdo, no haya escuchado caso de que alguna persona febril haya salido de compras, es un poco difícil, ¿verdad? Entonces generalmente se utiliza más bien para asegurar que una persona que esté mintiendo sobre sus síntomas de repente, ¿verdad? Y bueno, nada más así algunos eslogan que encontré de la OPS, ¿verdad? Promueve el lavado de manos frecuente y de forma correcta, sobre todo, ¿verdad? Colocar dispensadores desinfectante para las manos en áreas visibles, en lugares del trabajo, y proporcionar acceso a lugares donde el personal, los contratistas y los clientes puedan lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, ¿verdad? Y sobre todo de manera eficaz.
Recordemos que el lavado de manos debería durar por lo menos entre 15 y 20 segundos, ¿verdad? Vamos a decirle remoción de partículas de las manos, ¿verdad? Y preparando en el lugar de trabajo para el COVID-19, la superficie como escritorios, mesas y objetos como teléfonos y teclados, ¿verdad? Deberían desinfectarse regularmente, ¿verdad? Entonces, yo creo que teniendo en cuenta estas medidas, cumplimos no solo los protocolos del ministerio, sino también creo que estaríamos relativamente bien protegidos, ¿verdad? Por lo menos lo que conocemos hasta ahora de esta enfermedad. Y bueno, eso es todo. Si tienen alguna consulta. Eso depende mucho de lo que uno esté haciendo en el trabajo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo mi consultorio, ¿verdad? Si no tengo pacientes, limpio una vez al llegar. Sobre todo la superficie que utilizo, ¿verdad? El escritorio y la silla, que es lo que yo utilizo. Si no tengo pacientes, probablemente no tendría que limpiarlo nuevamente. Sin embargo, habitualmente suelo hacer un pequeño trapeado de la superficie si es que tras cada paciente, ¿verdad? Entonces, si uno está en una oficina solo todo el día, probablemente convendría al llegar hacer una limpieza. Y si tiene visitas, sobre todo de varias personas, por lo menos si tuvieron contacto con tus superficies, ¿verdad? Sería ideal poder limpiar. Sobre todo si uno tiene a mano, le da un rocío y le da una pasada. No hace falta que esté siendo muy puntilloso, ¿verdad? Pero eso nos acerca bastante a lo ideal, ¿verdad? Hacer una limpieza cada vez que contacto con una nueva persona, ¿verdad? Que acceda a tu servicio, ¿verdad? O a tu unidad. De afuera sería de la calle. Bueno, sí. Se insistió mucho en eso, ¿verdad? Los primeros tiempos de la pandemia, ¿verdad? Sobre todo porque no se conocía mucho sobre el coronavirus y se desconocía mucho, lo que se teme mucho es la circulación comunitaria. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar o separarnos de eso, ¿verdad? Eso, la circulación comunitaria hablaría que entre nosotros, por ejemplo, alguna persona sería portadora, pero sin embargo viene a trabajar probablemente porque no tiene síntomas. Y sobre eso se habló mucho también, ¿verdad? Hay estudios que dicen que supuestamente los asintomáticos no esparcen el virus, no esparcen la enfermedad, sin embargo otros dicen que sí. Hay mucha controversia, ¿verdad? Muy pocos estudios van de la mano uno con otro para decir, mira, tenemos 3, 4 estudios que dicen esto y probablemente esto es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, las medidas que se fueron diciendo eran más o menos abogando a cortar la circulación comunitaria. O si es que existiese, que pues, no sea tan diseminada, ¿verdad? A esta altura lo que vamos viendo es que si bien hay circulación comunitaria en algunos departamentos del país, en algunas zonas, la mayoría de los casos vienen de afuera o contactos de afuera, ¿verdad? Y muchos de los que en teoría eran sin nexos, en algún momento se determinó también que tenían nexos, ¿verdad? Por problemas, vamos a decirle, maritales, etcétera. Eso no se estuvo contando, pero en algún momento se va descubriendo, ¿verdad? Bueno, entonces el protocolo debería ser similar, ¿verdad? Si es que vamos a tener en cuenta que existe circulación comunitaria, porque existe la posibilidad que si bien ahora no es muy frecuente, vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y volvamos a retroceder en las fases, que es lo que todos tienen miedo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es una desinfección de todos los productos, de todas las superficies que tienen contacto con nosotros en nuestra casa, sobre todo las bolsas, ¿verdad? Porque eso es lo que más la gente compra cosas y viene en bolsas. Los alimentos y todas las cosas que se traen de afuera debería pasar por un periodo de por lo menos un rocío de algún desinfectante, ¿verdad? A fines prácticos debería ser lavandina, ¿verdad? Una dilución pequeña, pero sobre todo para no lesionar las ropas y las manos y el contacto que tengamos, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, si uno compra una ropa nueva, deberías lavar la ropa antes de utilizarla, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Porque la lavandina solamente da para una superficie que vas a tocar, pero si es que no, como no penetra bien entre las fibras, ¿verdad? Deberíamos darle un baño por lo menos a la ropa o no utilizarla por lo menos en 48 horas, ¿verdad? Dependiendo de la fibra, eso puede durar, el virus puede durar varias horas en la superficie de la fibra, ¿verdad? Los alimentos también deberían ser limpiados y tratar de separar la ropa de calle de la ropa, vamos a decirle, intradomiciliaria, ¿verdad? Entonces de repente tener un calzado para salir, un calzado, qué sé yo, que se pueda limpiar con facilidad, y un grupo de ropas que se puedan también cambiar al ingreso a la casa, ¿verdad? Entonces de repente eso se deja de lado, ¿verdad? Obviamente
Eso es, hasta en términos relativos, es ideal, ¿verdad? Si la persona ya está infectada, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque probablemente en toda la casa ya estarían infectados o por lo menos ya habrán tenido contacto cercano con esa persona, ¿verdad? Eso asumiendo que sean todos sanos, ¿verdad? Y, y bueno, hoy, sí, sí. No, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que hoy mismo no. Hoy mismo no es cierto, ¿verdad? Eso es algo medio imposible, ¿verdad? De cumplir. Perdón porque se me está empañando un poquito. Voy a tener que retirarme de esto. Se está calentando ya mi tapabocas, entonces empieza a empañarse. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que es un poco exagerado, sobre todo porque va contra la... Estas medidas son medidas de precaución, no deberían ir en contra de la salud de la persona que está haciendo, ¿verdad? Yo no te voy a pedir que vos uses hipoclorito si vos sos alérgica al hipoclorito, ¿verdad? Tendríamos que ver opciones. Entonces, si vos te lavas la cabeza todos los días, probablemente en 15 días, no soy dermatólogo, pero probablemente no va a hacerle bien a tu piel, ¿verdad? Entonces estaríamos teniendo un problema diferente, siendo un poquito, para hablar rápido y feo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los que no son descartables generalmente son de tela. Muchos de ellos son estéticos, por ejemplo, más estéticos porque como yo mencioné, como no tienen filtros, los barbijos que tienen filtros habitualmente se llaman en la literatura respiradores, ¿verdad? Le llaman respiradores. Entonces, para separarlo de los barbijos estándar, vamos a decirlo. El que yo tengo, por ejemplo, tiene el filtro que tienen los barbijos habituales, ¿verdad? Pero tiene una capa doble porque es de producción, vamos a decirle, nacional, ¿verdad? Pero debería ser descartado habitualmente cada 4 a 6 horas, o sea, sería en el tiempo útil que uno anda por lo menos 2 veces al día, ¿verdad? Habitualmente, ¿verdad? Entre las 12 y 15 horas más o menos que circula por allí. Los barbijos de tela no protegen, ¿verdad?, de una persona que esté tosiendo a tu lado, que te esté hablando a tu lado, pero protege, por ejemplo, a la hora de llevar la mano a la cara. Entonces da una ventaja sobre no tener nada, ¿verdad? Y está el otro punto, ¿verdad? Los aerosoles, en la práctica médica, los barbijos de tela se utilizan en quirófano porque lo que hacen es proteger al paciente del que está respirando, ¿verdad? O sea, del cirujano sobre todo, ¿verdad? Entonces vos no contaminas el campo porque no estás aerosolizando sobre el paciente. Sin embargo, a la inversa no funciona así. Yo no puedo tener, por ejemplo, un barbijo de tela y meterme con personas que tienen influenza, por ejemplo, ¿verdad? Porque probablemente no me va a servir de mucho, ¿verdad? Ahora bien, si por ejemplo alguien tose y sale, por ejemplo, unas gotas grandes, ¿verdad?, de catarro y se van en el barbijo, ¿verdad?, de repente eso pudiera frenar porque son partículas grandes. Sin embargo, cuando una persona tose, eso tiende a esparcirse y a hacerse partículas cada vez más pequeñas, ¿verdad? En ese caso, en un ambiente cerrado, no sería de protección, ¿verdad? Siempre es mejor tener que no tener, ¿verdad? Porque da, como dije, protecciones extra, ¿verdad? A la hora, por ejemplo, de llevar la mano a la cara, uno se da cuenta que tiene algo, entonces de repente el germen no está en el aire en ese momento, entonces no estás aspirando, pero sí, por ejemplo, está en las superficies, ¿verdad? Entonces uno toca y tiene en la mano, pero como tiene algo en la cara no se toca, entonces no se infecta por esa vía, ¿verdad? También sería útil, como le digo, por ejemplo, a la hora de que tengamos secreciones, por ejemplo, ¿verdad? Secreciones, vamos a decirle macro, ¿verdad?, que no sean así muy aerosolizadas, muy partículas muy pequeñas, ¿verdad? Y protegen contra otras cosas, ¿verdad?, que no sean específicamente el coronavirus, ¿verdad? Por ejemplo, paciente con neumonía, qué sé yo, ¿verdad? Si le pones al paciente, vos podés circular con más tranquilidad a su alrededor, ¿verdad? Pero vos como persona no vas a estar protegido porque no tiene filtros, ¿verdad? Básicamente por eso, pues no tiene filtros, son tela. Es utilizado sobre todo en la persona que vos no querés que infecte. Entonces, si yo tengo la enfermedad, yo me puedo poner un barbijo de tela y mis partículas probablemente van a quedar, en vez de estar suspendidas en el aire cuando tosa o cuando hable, van a quedar frenadas en cierta manera, sobre todo las que tienen secreciones, ¿verdad?, por el barbijo, ¿verdad?
Entonces, si los dos tenemos y los dos tenemos un barbijo de tela, sería mejor que ninguno de los dos tenga, ¿verdad? Porque nos vamos a estar aerosolizando por toda la sala, ¿verdad? Y como le comenté, el beneficio extra de la mano, ¿verdad? Del toqueteo de mano o toqueteo de cosas en la cara. Porque, porque eso está dicho más bien para personas que circulan o que tienen una vida normal, ¿verdad? No está dicho para el plantel médico o plantel que tiene alto riesgo de contagio. Sí, por eso es, como dije, es útil en cierta medida, ¿verdad? Es mejor tener que no tener. Y sobre todo las publicaciones que vino del ministerio venían de la mano con algunas publicaciones de revistas científicas que en ese momento estaban saliendo, que decían que es mejor tener algo que no tener nada. Y las mismas revistas científicas o los mismos autores que habían dicho inicialmente que teníamos que cambiar muy frecuentemente las máscaras, qué sé yo, fueron rebasados en atención médica en sus países, ¿verdad? En ese momento creo que, si mal no recuerdo, estábamos en Italia, España, entonces, y se cortó la producción nacional, o sea, perdón, la importación se había cortado porque muchos de los productos que se estaban utilizando eran o yanquis o eran chinos, ¿verdad? Entonces, a nivel de esos países se habían quedado sin abastecimiento de respiradores, ¿verdad? De mascarillas con respirador. Entonces, ¿qué pasó? Inclusive empezaron a plantear maneras de reesterilizar para poder reutilizar sus mascarillas, cuando que eso realmente no se debiera hacer, ¿verdad? Pero ante la inexistencia de insumos, era mejor que nada, ¿verdad? Inclusive salieron muchos estudios de cómo poder hacer, vamos a decirle, reesterilización por varios métodos, por vapor, por sustancias, ¿verdad? En el tiempo, en el sol, en rayos UV, etc. Y si es que se puede volver a utilizar. Entonces, en ese contexto también salieron artículos que decían que personas que utilizan tapabocas sin filtros igual están protegidas, ¿verdad? Y se le atribuyó a esto, ¿verdad? Entonces, se plantea lo siguiente, ¿verdad? Personas que no están muy expuestas o que no están en un ambiente donde hay demasiada circulación, ¿verdad? Entonces, igual estarían protegidas, ¿verdad? Es mejor que nada, es mucho mejor que nada, ¿verdad? Y sin embargo, sí, para el plantel que se encarga de tocar enfermos donde hay alta circulación, donde hay alta probabilidad de encontrarse con personas enfermas, entonces no, ¿verdad? Además, en ese momento también, cuando se había planteado, creo, si mal no recuerdo, estábamos fase 1 tirando a fase 2, se planteaba solamente un traslado tipo de hacer compras y volver a la casa, no era algo así tipo pongámonos todos mascarilla y vamos todos a, qué sé yo, a la discoteca, ¿verdad? No era ese el plan del ministro, ¿verdad? La idea era ponerse para poder circular y en todo caso un cierto grado de protección que ofrece las mascarillas de tela, ¿verdad? Sí, 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 así mismo, sí. Mm, no tiene ningún filtro. Y la verdad que sí, ¿verdad? Deberían higienizar o cambiar sus mascarillas también cada tanto. Pero como recordarás, una de las principales ventajas, ¿verdad?, de la mascarilla de tela, si vos la estás utilizando, no es para mí, pero no es para vos, es para mí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, vos podés tener una tela sucia, entre comillas sucia, ¿verdad? Pero aún así yo estaría más protegido de vos que si vos no lo tuvieras, ¿verdad? Entonces, vamos a decirle una protección inversa, ¿verdad? Y viceversa, si yo tengo y los dos tenemos, ¿verdad? Entonces, para mí está sucia, pero como a expensas de que yo tengo, vamos a decirle, el tapabocas sucio conmigo, estoy haciendo que vos no estés aspirando mis aerosoles, ¿verdad? Esa es una ventaja que por más que... es una ventaja inversa, ¿verdad? Vos te pones para protegerle al otro y viceversa, el otro se pone para protegerte a vos, ¿verdad? Ahora, si viene una persona estornudando, probablemente las dos personas con tapabocas de tela no estarían del todo protegidas, sobre todo si no se respetan estas medidas, ¿verdad?, de 1 o 2 metros. Todo esto asumiendo, todas estas medidas que yo fui contando suman, ¿verdad? No es que se contraponen entre sí.
¿Y qué pasa si se estornuda, pero vos tenés mascarilla? Pero si te estornudó a 5 metros, probablemente estamos bien, ¿verdad? Ahora, si recordamos hace un año, probablemente todos estábamos tomando tereré, todos estábamos compartiendo mate, y es una muy, muy gran diferencia, ¿verdad? Entonces, de entrada, tomar mate con tapabocas ya es tedioso, ¿verdad? Entonces, muchas personas optan por no tomar ya, ¿verdad? Y por ende no compartir, ¿verdad? Porque sería muy tonto tener eso y estar compartiendo, ¿verdad? Entonces, siempre da un grado de protección. Lo ideal sería comprar tapabocas descartables e ir cambiándola cada 6 horas aproximadamente, que sería más o menos 2 tapabocas por día. Y después cuando dormís, obviamente no dormís con eso porque es imposible, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Las opciones que se plantearon son igual, mejor que nada, pero no es lo ideal, ¿verdad? Partamos de eso, ¿verdad? Se puede usar cuando las papas quemen, como se dice, ¿verdad? Si es que éramos avasallados en términos de cantidad de pacientes, probablemente muchos íbamos a estar utilizando solamente tapabocas de tela o reesterilizados de respiradores, ¿verdad? En el caso de los hospitales. Probablemente eso iba a ocurrir, ¿verdad? Porque pasó en otros países del primer mundo pasó, y nosotros que estamos medio en el inframundo, ¿verdad? Entonces íbamos a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, muchos de estos planteamientos no son realmente ideales, ¿verdad? Pero es lo que hay. Y aparentemente funciona, ¿verdad? En nuestra práctica funciona, ¿verdad? Y como le comenté, están avalados por estudios, ¿verdad? Hay muchos estudios que dicen que es así, que se puede, que es mejor que nada, que tiene una protección más o menos inversa, vamos a decirle, ¿verdad? Y que si todos usamos más o menos es mejor que todos no usemos. Es mejor que todos usemos a que todos no usemos, ¿verdad? Hay una diferencia a favor de los que sí usan, ¿verdad? Sobre todo, eran estudios alternativos que no iban de la mano con lo que decía la OMS, ¿verdad? La OMS había dicho que solamente algunas personas tenían que usar, los sintomáticos, etcétera. Y muchos países que no le hicieron caso, vamos a decirle que tomaron sus propias medidas, tuvieron más eficacia a la hora de controlar la enfermedad, ¿verdad? Entre ellos, justamente fue muy controversial el tema del tapabocas. Hasta ahora no se sabe muy bien el tema de las partículas y qué sé yo, ¿verdad? Porque se sabe que el virus es muy pequeño, pero no se sabe qué tan grandes son las partículas de secreción las que circulan, ¿verdad? O hay algunos estudios que dicen de tantas micras, algunos dicen que no son de tantas micras, ¿verdad? Algunas personas dijeron que teniendo los respiradores apropiados igual se infectaron, en el ambiente laboral sobre todo, ¿verdad? Pero después salieron algunos que decían que no, el tamaño no era apropiado para la cara de las personas, eran tamaños estándares para todos, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y entonces, esto es una enfermedad muy nueva, ¿verdad? Todavía no pasó ni siquiera un año y demasiado cambia mes a mes, ¿verdad? Entonces sale una publicación, dice una cosa, se hacen protocolos respecto a eso y al mes sale otra publicación que contradice lo anterior. Y probablemente no es, en términos de esas verdades, ¿verdad? Generalmente no son ni muy hacia un lado ni muy hacia otro, probablemente en un punto medio estaría, ¿verdad? Y de a poco se va desglosando, ¿verdad? Probablemente dentro de un tiempo sepamos más cosas, ¿verdad? Y algunas cosas que hacemos probablemente sean un poco exageradas, ¿verdad? Pero como no se sabe, entonces se abogó por eso, ¿verdad? Sí. Mm. Y sí, en teoría el virus no debería sobrevivir en la superficie de jabón, ¿verdad? No debería, ¿verdad? Se desintegra, debería desintegrarse. Es como un jabón, ¿verdad? Es como un detergente, debería poder, vamos a decirle, de hecho esa es la función del jabón, ¿verdad? El jabón simple justamente funciona a la hora de limpiar, pero también de inactivar el virus, ¿verdad? Entonces daría medio igual, ¿verdad? No debería haber. El contacto sí, pero hay más contacto, pero no debería, ¿verdad?
Yo soy, sí, yo abogo para todas las superficies que no sean tu piel usar hipoclorito, ¿verdad? Las superficies de tela son difíciles porque tienen poros, ¿verdad? Lo ideal sería lavarlas, ¿verdad? Pero eso no, es algo que es un poco imposible, ¿verdad? Entonces deberías sobre todo reemplazar, si se puede, ¿verdad? Una superficie que sí puedas limpiar más lisa, ¿verdad? Yo voy a favor de poner toda la superficie que no sea en la piel, poner hipoclorito, ¿verdad? Es más barato, es muy eficiente, ¿verdad? Y siempre con aerosoles, obviamente, ¿verdad? Se aerosoliza y después se esparce en las superficies lisas, en la superficie como tela. Obviamente no va a ser el 100% porque tiene poros, eso es imposible de limpiar al 100%, ¿verdad? Igual es mejor que por lo menos la mayoría de la superficie esté aerosolizada con el hipoclorito, ¿verdad? Y, no, puedes hacer, ¿verdad? Es más caro nomás, es más caro y sobre todo si son soluciones alcohólicas se evaporan con facilidad, ¿verdad? Entonces, y está el detalle que había comentado que en algunos estudios muestra que el alcohol puede fijar los gérmenes a la superficie, ¿verdad? Si no están bien limpias. Entonces, si la superficie está muy limpia, que eso igual funciona, es igual, ¿verdad? Pero yo sobre todo uso hipoclorito para mis superficies. O en todo caso, también tengo, por ejemplo, el paño de amonio cuaternario en mi auto, ¿verdad? Para mi celular, que sé, como yo tengo exposición en mi ambiente laboral, sobre todo en el hospital, ¿verdad? Entonces, mi superficie, como mis llaves, mis celulares, qué sé yo, limpio con amonio cuaternario y la superficie de mi auto también. Pero lo que es la mano y la piel, ¿verdad? Siempre con alcohol, ¿verdad? Mano limpia. Y la temperatura, agua hirviendo probablemente puede hacer una reacción al hipoclorito, pero no va a reaccionar al 100%, o sea, va a seguir existiendo cantidad de hipoclorito que funcione dentro de tu solución, ¿verdad? Igual puedes usar, ¿verdad? Eso hablando ya de agua hervida, ¿verdad? Agua caliente probablemente no haya mucha diferencia, ¿verdad? No va a inactivar, igual va a funcionar. Y tiene que ser agua más de 80 grados, tiene que ser prácticamente agua hervida. Ujú. Ujú. Sí. El tema es que vos probablemente si en el ambiente laboral siempre vas a terminar tocando cosas, ¿verdad? Entonces lo más probable, o sea, lo mejor sería que igual sigas higienizando tus manos, independientemente de que toques o no toques, ¿verdad? Si vos dejas la puerta abierta, pero por eso no te vas a lavar las manos, entonces estás cambiando uno por otro y debería ser sumando, ¿verdad? Desinfecta tus superficies y lávate las manos, ¿verdad? Si vos pensás que tu oficina puede funcionar normalmente con las puertas abiertas, me parece genial. De hecho, algo que olvidé mencionar, y gracias por recordarme, es que los lugares donde estamos deberían estar abiertos, ¿verdad? Debería haber circulación de aire, ¿verdad? O sea, habitualmente se utilizan extractores tipo presión negativa en los hospitales, que aquí no tenemos, pero podemos cambiarlo eso con circulación de aire, ¿verdad? Puertas abiertas, ventanas abiertas, superficies cerradas, totalmente cerradas, no son ideales y no debería haber aire acondicionado, ¿verdad? Eso es. Claro que sí, sí, sí. Está en un lugar cerrado, si uno está infectado, prácticamente a las pocas horas todos ya van a estar con el virus en alguna superficie de su cuerpo, ¿verdad? Prevención. Ingerir. Ingerir. No. Y es un dato empírico, ¿verdad? De estudios de eso, yo no leí, ¿verdad? Prevención, hasta ahora no hay nada. Pudiera funcionar, pero
por lo menos para la medicina basada en la evidencia, no, ¿verdad? Eso se tiene que poner a prueba. Es una hipótesis, pudiera funcionar, pero debería hacerse estudios que lo avalen, ¿verdad? Yo puedo decir también que si yo tomar tereré funciona, pero no hay ningún estudio al respecto, ¿verdad? Eh, sí. Perdón. La influenza. Sí, sí, también. También así mismo. Justamente habían dicho en el ministerio, creo que era, no sé si el ministro o el doctor Sequera, que había dicho que las medidas de aislamiento no solamente disminuyeron los contagios de coronavirus, sino también de otras enfermedades respiratorias, ¿verdad? Como la influenza, ¿verdad? Y cuando llega el frío, cuando llega la temporada, hay una serie de virus respiratorios que circulan, ¿verdad? Es muy difícil, es muy costoso sobre todo saber cuando un paciente entra a internarse en el hospital, por ejemplo, ¿verdad? Por un cuadro viral respiratorio, saber cuál virus es responsable, porque sobre todo es muy costoso, ¿verdad? Se puede hacer, es muy costoso, entonces por eso no se puede saber exactamente cuáles son los virus que circulan, vamos a decirle momento a momento, pero en mi experiencia, lo que va este año, prácticamente no hemos visto cuadros respiratorios de ningún tipo, ¿verdad? Muy pocos, ¿verdad? Sobre todo los pacientes extrahospitalarios, ¿verdad? Pacientes que ingresan con síntomas, por lo menos no se internan, ¿verdad? Yo trabajo en internado, yo trabajo en terapia intensiva y no lidio con pacientes, salvo aquí, no lidio con pacientes de consultorio, ¿verdad? Probablemente los médicos de consultorio tengan otra experiencia, pero en la internación hay muy pocos pacientes respiratorios. Sí, sí vienen muchos pacientes con neumonía, etcétera, que son sobre todo de causa bacteriana, ¿verdad? Pero la parte viral es muy, muy poco, ¿verdad? Con respecto a años pasados, ¿verdad? Que generalmente en mayo ya empezaba a haber influenza, así, vamos a decirle, casos ya diagnosticados y certificados, ¿verdad? No solamente sospecha. Entonces, sí son síntomas muy similares, sí tienen formas de transmisión muy similares y también formas de evitarlos muy similares, ¿verdad? Probablemente a tomar estas medidas, tomamos medidas para todos los virus respiratorios, ¿verdad? Es imposible. Es imposible. De hecho, como dice Sequeira, todas estas medidas son aplicadas a manera de paliar la velocidad de contagio, ¿verdad? En algún momento tendríamos que infectarnos todos, ¿verdad? Esa es la única forma que podemos continuar viviendo, ¿verdad? No podemos, es como decir más o menos, vamos a aislarnos todos para no tener influenza nunca más, eso es algo medio imposible, ¿verdad? Sin considerar que el hecho de que el virus puede mutar y puede haber que sea un COVID-20 el año que viene, ¿verdad? O COVID-21, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, a la larga vamos a tener que infectarnos, pero la velocidad de infección es muy importante, ¿verdad? No tener 10.000 casos por semana. Nosotros tenemos un poco más de 1.000 en 3 meses, es muy diferente, ¿verdad? El tiempo de respuesta sanitario es muy diferente y por ende la cantidad de personas que pueden salir vivas de la infección es muy diferente, ¿verdad? Entonces, es cierto lo que decís, todas estas medidas son formas de paliar, ¿verdad? Probablemente si no tomamos las medidas, todos estaríamos infectados ya hace 3 meses, ¿verdad? Tomando todas las medidas que se hicieron, probablemente la velocidad de infección es más lenta, ¿verdad? Estos, ah, no, la verdad que yo nunca había escuchado eso, ¿verdad? Son infrarrojo es lo que se utiliza, ¿verdad? Y en la retina, no, ¿verdad? La retina está expuesta a rayos mucho más, vamos a decirle, de varias frecuencias, ¿verdad? De varios espectros mucho más nocivos que el infrarrojo, ¿verdad? De hecho, en el ambiente hay rayos infrarrojos, ¿verdad? La luz del sol tiene un espectro infrarrojo, o sea que siempre estamos expuestos a eso, toda la piel está expuesta a eso, ¿verdad? Solamente un dispositivo de lectura un instante, no, yo creo que no produciría ningún problema, ¿verdad? En cualquier lugar, solo que en la mano, la temperatura de la mano va a ser diferente a las temperaturas habituales.
No, 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 es infrarrojo, es infrarrojo. No, es infrarrojo. Espectro infrarrojo. ¿Cómo te comenté? No, pero estos dispositivos, hay de dos clases. Están lo que se utiliza en la parte industrial, ¿verdad? Que tiene sus usos. Y lo que se utiliza en la parte biomédica, eso se utiliza hace años, ¿verdad? No creo que... Encima aquí en Paraguay se puso de moda ahora, pero esto es algo que se utiliza en los países de primer mundo, se utiliza hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y en Estados Unidos, por ejemplo, no aprueban nada que la FDA no haya aprobado, ¿verdad? Entonces sería muy raro que algo nocivo estén sobre todo. Lo que sí sé que no es perfecto, ¿verdad? No es 100%, hay algunos grados, 0, algo grados de diferencia, ¿verdad? Pero con respecto al termómetro mercurio, que es siempre el estándar de oro, ¿verdad? Pero es mucho más rápido, ¿verdad? Y ni siquiera tenés que tener contacto con la persona. Te da muchas ventajas por unos graditos de diferencia, ¿verdad? Sí, te filtra, ¿verdad? Sobre todo las personas que mienten, ¿verdad? Porque hay personas que, bueno, nosotros somos de repente funcionarios, ¿verdad? Podemos conseguir reposo, podemos conseguir aislamiento, ¿verdad? Pero hay lugares donde hay personas que producen de manera diaria y ellos saben que tienen fiebre, pero ocultan, ¿verdad? Para poder seguir trabajando, ¿verdad? Sobre todo pasa mucho también en los hospitales, ¿verdad? Te dicen, no, yo vengo a consultar por mi control de diabetes y la persona sabe que tiene fiebre, que sabe que tiene síndrome respiratoria. Y a veces los hospitales se preparan, por ejemplo, ¿verdad? Preparan su zona pacientes estándar y pacientes respiratorios, ¿verdad? Para recibir. Y entonces la persona, no sé si por tabú, por miedo, así generalmente mienten y a veces, inclusive varias veces, se van a la zona estándar, ¿verdad? Con otros pacientes que no tienen síntomas respiratorios y después ellos llegan a la consulta, doctor, yo tengo fiebre, estoy tosiendo, etcétera. Y siempre se arma un poquito de problema ahí porque el paciente de repente puede mentir, ¿verdad? Entonces, si vos tenés fiebre, por lo menos así te filtran, ¿verdad? Te dicen, no, vos no puedes pasar hacia esta zona, te vas para aquella zona, ¿verdad? Tiene su utilidad, ¿verdad? Tiene su utilidad. Sobre todo en lugares donde, como digo, personas que pueden mentir, ¿verdad? Sí. Bueno, sobre todo el tema de la carga viral se planteó con la doctora, la que está a cargo de la investigación, no recuerdo su apellido, la doctora X. Sí, ella, que había mencionado que las personas más infectantes tienen generalmente más carga viral, ¿verdad? Eso es lo que se había dicho, ¿verdad? Realmente no hay, tengo entendido, un test que mida la carga viral. Lo que ellos miden la cantidad de veces que hace el ciclo la máquina, ¿verdad? Para detectar la presencia de partículas virales. Entonces, cuanto menos ciclos hace, probablemente es porque tenga mayor concentración, ¿verdad? Es como una deducción, pero no está certificado como tal, ¿verdad? Entonces es una forma rápida de decir, esta persona tiene más carga viral que aquella, ¿verdad? No es un método 100% confiable, no es un método gold estándar, no se puede considerar como tal. De hecho, se vio que también las personas que dieron, entre comillas, más positivo, tampoco no necesariamente sean más infectantes, ni tampoco tengan formas más graves. Sí es una lógica que se atribuye a otros virus, ¿verdad? Por ejemplo, el virus del HIV es donde más se estudió la carga viral, ¿verdad? Y en algunos otros virus, pero sobre todo para la gente, así vamos a decirle, para mejor entendernos, ¿verdad? La carga viral se habla mucho en otras infecciones, ¿verdad? En el caso del coronavirus eso todavía no está estudiado, se asume que pudiera ser así, ¿verdad? No se sabe, no se descarta tampoco, ¿verdad? No se sabe, sobre todo, si es que las personas que tienen más carga viral tienen enfermedades más graves o más sintomáticas,
o si son más contagiosos. Se asume que sí, que puede ser así, ¿verdad? Sin embargo, no hay estudios que lo avalen, ¿verdad? En el caso del virus HIV es así, ¿verdad? Las personas que tienen más alta carga viral, teniendo contacto con una persona sana, tienen más probabilidad de infectar. Eso está demostrado. Sin embargo, en el caso del coronavirus no es tanto así, ¿verdad? No se sabe, sería la respuesta, ¿verdad? Se puede asumir por asociación, pero no se han hecho estudios al respecto, ¿verdad? Por eso es que solamente en Paraguay se dice, ¿verdad? En realidad no es algo muy, no está estudiado, ¿verdad? No está publicado como tal. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? No está publicado. Pudiera ser. Sí, lo que sí se sabe es que las personas que están más expuestas tienen mayor posibilidad de tener enfermedades graves. Por ejemplo, enfermeros, médicos, personal que trabajan en los hospitales. Se asume que puede ser por la carga viral o por circulación nomás, ¿verdad? Porque están en lugares donde hay mayor facilidad de contagio y sobre todo a varias cepas, ¿verdad? Vamos a decirle, varias personas que van pasándole un poquitito de sus virus, ¿verdad? En la circulación hospitalaria. Se sabe que la exposición, a mayor exposición, tiene mayor facilidad de desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Sobre todo formas graves, con respecto a la población común, ¿verdad? Mm. Sí. No. El tema de la hidroxicloroquina y el tema de cualquier otro medicamento que se esté haciendo o manufacturando o que ya exista y se esté distribuyendo para el tratamiento o para la profilaxis, se llama, ¿verdad? La prevención del coronavirus, no existe nada demostrado, ¿verdad? Así como hay personas que dicen la hidroxicloroquina funciona y te muestran 3 o 4 estudios que dicen que sí, hay otras personas que te muestran 3 o 4 estudios que dicen que no. No, los estudios son similares a veces, ¿verdad? No, en todos los aspectos se ve que todos los estudios que se hacen, los estudios científicos tienen errores. Y de hecho lo que hace, vamos a decirle, el grupo contrario es buscar los errores en el estudio de ajeno, ¿verdad? Para decir, mira, tu estudio no sirve por esto y viceversa. Llevamos poquitos meses de hacer estudios, un poco más de 4 meses, ¿verdad? Para darle el sello de que algo funciona generalmente tarda muchos años, ¿verdad? Y en el periodo del medio, ¿verdad? Hay mucha controversia, ¿verdad? Hay gente que dice, la hidroxicloroquina funciona así, los pacientes tienen esto, pero si no tienen aquello, empeora. Entonces, en algunos estudios eso es lo que suele pasar, ¿verdad? Le dan a algunos pacientes, algunos mejoran, algunos empeoran, pero vamos a decirle, las características que tiene que tener la persona que va a recibir el medicamento, ¿verdad? Es muy diferente en diferentes grupos, ¿verdad? O sea, la respuesta va a ser diferente porque las personas son diferentes y no se sabe exactamente cuál es el mejor target terapéutico todavía. Hace poco salió justamente en la revista New England, que es una revista prestigiosa de medicina, se hizo un estudio supuestamente muy muy grande que decía que la hidroxicloroquina no sirve, ¿verdad? Y que de hecho muchos pacientes empeoraron, ¿verdad? Y fue muy muy criticado, ¿verdad? Inclusive la revista se retractó y tuvo que sacar el estudio, ¿verdad? Porque tenía muchos errores. Entonces hay mucha presión farmacológica también de las industrias, ¿verdad? Sobre todo porque muchos medicamentos mucho más costosos que la hidroxicloroquina están creándose o están vendiéndose, ¿verdad? Entonces es grupo de gente contra grupo de gente que cada uno más o menos va por su fármaco. Hay estudios que dicen que se puede usar como profilaxis, hay estudios que dicen que se puede usar como tratamiento. En ambos casos hay ambas partes, ¿verdad? Hay unos que dicen que sí funciona, hay algunos que dicen que no funciona. De hecho, en el campus, en el IX, están llevando a cabo un estudio, ¿verdad?, al respecto sobre profilaxis, quiere decir prevención, personas asintomáticas que consuman, sobre todo en personal de blanco, que consuman la hidroxicloroquina para protegerse de la infección, ¿verdad? Está siendo llevado a cabo. O sea que eso, para tener conclusiones de qué es lo que va a salir de ese estudio, van a faltar por lo menos meses, ¿verdad? O años, ¿verdad? Entonces, no se sabe del todo, no solamente la hidroxicloroquina, prácticamente ningún medicamento estudiado se sabe con certeza
No es, por ejemplo, como la aspirina y el infarto, por ejemplo, que ya se sabe mucho, pero pasaron más de 30 años para saber eso, ¿verdad? Millones de estudios, se filtraron los estudios que se consideraron erróneos, se quedaron los estudios que se consideraron, vamos a decirle, más certeros, y se definió una utilidad en un grupo de pacientes al cual la aspirina le ayuda, ¿verdad? Ahora mismo estamos en prueba y error, ¿verdad? Se están probando los medicamentos, están sacándose trabajos con conclusiones muy dispares, ¿verdad? Acá con eso. Espera, voy a dar el cierre y ya. Muchas gracias a todos por asistir y cualquier duda que tengan, recuerden que la Dirección de Bienestar Institucional está a su disposición en el bloque F. Que tengan un buen resto de jornada. Acá al lado de este.